Ahí está. Y listo. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a continuar con las propiedades operativas de la integral. Habíamos dado una lista de propiedades de la integral de tipo operatividad, suma de integrables, los escalares salen de la integral, preserva desigualdades de la integral. Bueno, pues hay que probar todas esas propiedades y bueno, ese es el objetivo de la clase de hoy. Voy a hacer unos cuantos recordatorios de cosas que ya se vieron. Hay dos demostraciones que son de cálculo 1, las incluí en el texto, en lo que escribí, pero no las vamos a ver. O sea, subo las notas al Classroom y pueden checar esas demostraciones, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar, ¿va? Vamos a empezar. ¿Qué tenemos? Aquí la clave, el teorema que vamos a ocupar para probar todas las propiedades de tipo operatividad sobre la integral, es este teorema. Este es fundamental. Tienes una función definida en intervalo a, b, subconjunto de R en R, acotada, y entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Para demostrar que una función f es Darboux integrable en el intervalo a, b, ¿qué puedes hacer? Pues puedes demostrar que para cada epsilon mayor que 0, existe una partición p epsilon del intervalo a, b, tal que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se hace menor que epsilon. Justo esa proposición es la que vamos a ocupar. ¿Ok? Hay otras caracterizaciones, ¿no? Que existe una sucesión de particiones, tal que el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn menos la suma inferior de f respecto a la partición Pn se hace igual a 0. Esa es una. Y la otra, la cuarta caracterización de las Darboux integrables es esta. Existe una sucesión de particiones, tal que el límite de la sucesión de sumas inferiores converge al mismo valor que el límite de la sucesión de sumas superiores. ¿Ok? Entonces, la que vamos a ocupar mucho es el inciso B. El que vamos a ocupar mucho es el inciso B. ¿Ok? Otra cosa más. Este lemita que estuvimos ocupando, que lo argumentamos de manera geométrica, pero su demostración, ¿y por qué lo hicimos así? No lo probamos formalmente, porque su prueba es cortita, es muy sencilla. Así que ahí está la prueba, no la voy a hacer, o sea, cuando les mande las notas, ustedes pueden checar esa demostración, es muy sencilla, aquí está. Ese le vamos a llamar el lema de los 4 números. ¿Qué dice el lema de los 4 números? Lo ocupamos, de hecho ahorita les va a sonar esto. Tienes 4 números, A, B, C, D, donde A es menor o igual a B, B es menor o igual a C y C es menor o igual a D. ¿Están de acuerdo que en la clase pasada ocupamos esto? De que tenías 4 números ordenados y ocurría que, bueno, con esta notación, que D menos A es mayor o igual a C menos B. Geométricamente lo vimos con intervalos. Eso es exactamente, este es de cálculo 1. No lo vamos a probar. Bueno, ahí está la prueba. No la vamos a hacer ahorita. O sea, ahí está la prueba, la pueden checar cuando mande las notas, pero ahorita no la vamos a desarrollar, ¿no? Entonces. Ok. Bueno, pues ahí está la prueba. Ya con eso ya vas a poderla checar. Y si tienes dudas, me dices, ¿va? Si tienes dudas, me dices. Bueno, geométricamente lo podríamos ver de esta manera. Tienes dos subintervalos, el A, D y el B, C. ¿Cuál tiene mayor longitud? Pues el intervalo A, D, estamos de acuerdo. ¿Y cuál es su longitud? D menos A. ¿Cuál es el de longitud más chiquita? El B, C. ¿Cuál es su longitud? C menos B. Geométricamente se ve de esa forma. Su demostración está aquí. No la vamos a desarrollar. Y ya esto lo vamos a ocupar mucho. Este lemita. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Y otro lema que vamos a ocupar y que su prueba es un poquito más complicada, pero aquí está desarrollada. Ahorita no la vamos a... O sea, ustedes la van a checar en las notas, pero no la vamos a hacer ahorita, ¿va? Es la siguiente, chequen. Tenemos una función h definida en un dominio de subconjunto de R en R acotada. Tienes una función acotada. Entonces, esa acotada satisface cierta identidad. ¿Cuál? La siguiente, mira. El supremo del conjunto de los h de x con x en d menos el ínfimo del conjunto de los h de x con x en d, esa diferencia es igual al supremo del conjunto de todos los valores absolutos de h de x menos h de y.
donde X y Y son puntos del conjunto D. O sea, en una bolsa, mete todos los valores absolutos de h de x menos h de y, donde x y y, ¿quiénes son? Son puntos del dominio. Calculas todas esas distancias y la mínima cota superior debe de coincidir con la diferencia del supremo menos el ínfimo. Su demostración está aquí. No la vamos a hacer ahorita. Eso ustedes lo checan en las notas. Y bueno, también esto es de cálculo 1, ¿no? Pero ahí dejo la prueba. No es tan sencilla, tampoco es imposible, pero aquí está la prueba, ¿no? Al rato la checan, ¿va? Ahí está la prueba y sigue la prueba, la prueba, la prueba. Y ya está. Y ahora sí pasamos al teorema que nos interesa, ¿va? Bueno, ¿qué dice el teorema? Vamos a recordar. Tenemos dos Darboux integrables, f y g, definidas en un intervalo a, b, y tenemos un escalar lambda. F y g siempre van a ser Darboux integrables, ¿eh? Siempre van a ser Darboux integrables, salvo en la propiedad 9. En la propiedad 9 ahí habla de otra cosa, pero en todas las demás propiedades, tanto f como g son Darboux integrables. ¿Y lambda qué es? Es un escalar. Es un número real, el que tú quieras, ¿no? Fijo. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Vamos a recordarlo rápidamente. La suma de Darboux integrables es Darboux integrable, y la integral de la suma es la suma de las integrales. Le multiplicas un escalar a una Darboux integrable, te da una Darboux integrable, y el escalar sale de la integral. Un caso particular muy importante, aquí está en este paréntesis. ¿Qué pasa si lambda es igual a 1? Menos 1. Si lambda es igual a menos 1. Pues lo que dice esta propiedad, la 2, es que la integral de menos f es igual a menos la integral de f. ¿Ok? Esto va a ser útil, ¿vale? Bueno, 3. Que la integral básicamente preserva la asignatura. Eso es lo que está diciendo. En concreto, si f de x, bueno, formalmente, si f de x es mayor o igual que 0 para cada x en el a, b, la integral tiene que ser mayor o igual que 0. Esta propiedad se generaliza y pasamos a la propiedad 4, que dice que si f es menor o igual a g, la integral de f es menor o igual a la integral de g. ¿Ok? Después, pues la f cuadrada es Darboux integrable y generalizamos en la propiedad 6, f por g es Darboux integrable y recordar que no se vale lo mismo que con la suma. La integral del producto no necesariamente es igual al producto de las integrales, ¿va? Con el producto no es válido. Con la suma sí. ¿Qué más? El valor absoluto es Darboux integrable, se satisface esta desigualdad. La función max y la función min son Darboux integrables. Al ratito las recordamos, porque creo que en la clase pasada hubo varias confusiones con esa función. Esto es una función, ¿eh? Les voy contando. El max de f, g es una función, que tiene una notación muy rara, es un hecho. Pero esa cosa es una función del intervalo, b en los reales. ¿Va? Bajo tantito. Y después en el 9, f es Darboux integrable, sí y solo si la función f más, que la definimos como el máximo entre f y 0, y la función f menos, que la definimos como el mínimo entre f y 0, son Darboux integrables en el a, b. O sea, 9 está caracterizando a las funciones que son Darboux integrables. Ajá. Para que una función sea de Darboux integrable, la f más y la f menos tienen que ser Darboux integrables. Y una más. Si tú sabes que hay un número real m mayor que 0, tal que la función queda por encima de esa constante m, entonces 1 entre f va a ser Darboux integrable en el intervalo a, b. El objetivo es probar esas propiedades, ¿ok? Lograr probar todas esas propiedades. Son muchas, parece que va a ser mucho trabajo, pero sus pruebas son cortitas. Bueno, eso creo yo. Creo que no nos van a llevar mucho tiempo, ¿va? Vamos al ritmo que tengamos que ir y listo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Déjenme admitir a alguien más. Ahí están, ya. Y vamos a empezar con las pruebas. Voy a bajar tantito. Aquí ya no tengo nada escrito. Así que vamos a empezar con las demostraciones. Recuerden que ya probamos uno, que fue la prueba no estuvo sencilla. Ajá. La prueba de uno no fue sencilla, que es la de la suma de Darboux integrables. Aquí está uno. Ajá. Esa ya la probamos. Entonces vamos a empezar con 2. Bajo.
Y voy recordando, ¿no? Lo que se tiene que probar. En cada prueba voy recordando qué es lo que dice la proposición y la probamos, ¿va? Entonces, demostración. Empezamos con 2. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que lambda f es Darboux integrable en el intervalo a, b, y que además la integral de AB de lambda f es igual a lambda por la integral de AB de f. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a hacer esa demostración? Vamos a ocupar nuestro criterio, el que recordé al principio de la clase. Es más, voy a subir de nuevo. Voy a subir rápidamente. Subimos. Vamos a ocupar el inciso B. Para que tú puedas, para demostrar que una función es Darboux integrable, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que para cualquier número positivo hay una partición tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior se hace menor que epsilon. Pues justo eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Así que voy a bajar y empezamos la demostración. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Aquí está, ¿no? 2. Entonces, por demostrar que lambda f es Darboux integrable en el AB. Primero nos vamos a meter con la integrabilidad, demostrar que es integrable. Y después vemos qué onda con la fórmula, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a considerar 3 casos. ¿Esos 3 casos de qué dependen? Del signo de la lambda. Caso 1. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Voy a bajar tantito. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Si lambda es igual a 0, una pregunta. ¿Cuánto vale lambda por f? Lambda por f sería la función constante 0, ¿no? Sería la función constante 0, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? O sea, este caso va a ser trivial. Porque si lambda por f es la función constante 0, esa ya es Darboux integrable. Toda función constante es integrable. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale la integral de AB de lambda por f? Pues sería la integral de AB de la función constante 0. ¿Cuánto vale esa? Vale 0. Y otra cosa más. ¿Cuánto vale lambda por la integral de f? Pues sepa cuánto vale la integral de f, pero como lambda es 0, esto se nos va a hacer 0. ¿Qué se concluye? Pues que la integral de AB de lambda f es igual a lambda por la integral de AB de f. Esto es en el caso en que lambda es igual a 0. Es un caso muy, muy trivial, ¿ok? Pero bueno, se tenía que hacer. Bajo y ya pasamos a un caso que no es tan trivial. Caso 2. Vamos a considerar el caso en que lambda es mayor que 0. Supongamos que lambda es mayor que 0. Ahora, como vamos a aplicar nuestro criterio, vamos a dar una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. Claro que si le subo, ahí está. ¿Ahí está bien? Bueno, supongamos que lambda es mayor que 0. Caso 2. Vamos a suponer que la lambda es positiva. Vamos a dar una epsilon mayor que 0 arbitraria, cualquier número positivo. ¿Nosotros qué sabemos? Por hipótesis, sabemos que f es Darboux integrable en el a, b. ¿Y eso qué implica? Como f es Darboux integrable, y aquí estamos dando un número positivo, epsilon, ¿qué podemos decir? Que existe una partición del intervalo a, b, tal que, ¿qué pasa? Tal que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se hace menor que cualquier número positivo que yo proponga. ¿Estamos de acuerdo? Por un detalle técnico que más adelante se va a ver, vamos a pedir que la suma superior menos la suma inferior se haga menor que epsilon entre lambda. ¿Por qué? Porque al ratito que hagamos álgebra, van a ver que esta es la manera adecuada en que se tiene que tomar la cota de la suma superior menos la suma inferior. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, bajamos. Y ahora vamos a suponer que P epsilon es de la siguiente forma. Supongamos
¿Sí? P epsilon, ¿qué es? Pues es una partición, ¿no? Y por ser una partición, es un subconjunto finito del A, B, que tiene por punto inicial a, bueno, que uno de sus puntos de la partición es A, y el otro punto es, otro punto de la partición es B. Ajá. Entonces, esa P epsilon la podemos suponer de la siguiente manera, como T0, T1, hasta Tn. Y ya sabemos que T0 tiene que ser A y que Tn tiene que ser B. Podemos suponer que es de esa forma. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, chequen. Para cada I igual a 1 hasta N, ¿cómo es? Vamos a ver cómo son las MI mayúsculas y las MI minúsculas, no de F, sino de lambda F. MI mayúscula de lambda F. MI mayúscula de lambda F. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese número? Por definición, estamos de acuerdo que ese es el supremo del conjunto de los lambda F de X, tal que X pertenece al intervalo TI menos 1, TI. ¿Ok? Ahora, cálculo 1. ¿Qué pasa? El supremo, ¿qué propiedad tiene respecto a los escalares, a las constantes? El supremo siempre saca constantes positivas. Y aquí es importante que estar en esta hipótesis de que lambda es mayor que 0. Como lambda es mayor que 0 y es una constante, el supremo saca las constantes. Y entonces esto es igual a lambda veces el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Aquí estamos ocupando el hecho de que la lambda es mayor que 0. Si fuera menor que 0, ahí pasa otra cosa, que al ratito vamos a comentar, ¿va? Pero pasa otra cosita ahí. Déjenme ver. Profe, a la M mayúscula, ¿puede poner una rayita arriba? Claro que sí, le ponemos una rayita si quieres. Un gorro, ahí está, ¿no? M mayúscula. Bueno, fíjate que aunque pareciera una M minúscula, no hay tanto problema, porque la M mayúscula, ¿qué corresponde? A un supremo, ¿no? Y la M minúscula corresponde a un ínfimo. Como aquí a la derecha ya puse supremo, entonces se infiere que debe ser una M mayúscula, pero le ponemos la rayita, ¿va? A ver, déjenme ver otra pregunta del chat. Disculpe, ¿de dónde sale lo del cociente de epsilon en la diferencia de la suma superior e inferior? Ok, voy a subir. ¿Dónde está? Aquí. No, acá está. Mira, checa. Tu f por hipótesis es Darboux integrable en el A, B. ¿Ok? Eso es un hecho. La f es Darboux integrable en el intervalo A, B. ¿Eso qué implica? Eso implica, voy a subir tantito, bueno, un montón, subo un montón, y por el inciso B que tenemos de este recordatorio que hice. Cuando tú tienes una Darboux integrable, para cualquier epsilon existe una partición del intervalo B tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Epsilon es la notación usual, pero lo que está diciendo aquí es que es para cualquier número positivo, al cual se le suele llamar epsilon, existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que este número positivo. Pero lo que está diciendo es que es para cualquier número positivo, siempre y cuando seas Darboux integrable. Bajo. ¿Dónde está? Acá. Más abajo. Ahí está. Tu f por hipótesis es Darboux integrable. Es una función Darboux integrable por hipótesis. Entonces cumple el criterio que acabo de recordar. Debe existir una partición del intervalo A, B, tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que cualquier número positivo. Y por algo técnico, por algo que vamos a hacer más adelante, ese número positivo que nos tomamos es epsilon entre lambda. Estamos de acuerdo que epsilon entre lambda es un número positivo, porque es el cociente de dos números positivos. ¿Ok? Bueno, si hay dudas, me dices, por favor. Bajo tantito. Y entonces tenemos que MI mayúscula de lambda F, ¿a qué fue igual? Es igual a lambda por el supremo del conjunto de los F de X, tal que X está en el intervalo TI menos 1, TI. Pero ¿quién es este supremo? Este supremo, estamos de acuerdo que es MI mayúscula F. ¿Sí está bien? El supremo del conjunto de los F de X,
Tal que X se mueve en el intervalo TI menos 1, TI, ¿quién es? Es f de X, es MI mayúscula de f de X. ¿Estamos de acuerdo? Pero multiplicado por lambda. Y entonces tenemos esta identidad. Algo similar va a pasar con la MI minúscula. MI minúscula F, por definición, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los lambda F de X, tal que X pertenece al intervalo TI menos 1, TI. ¿Ok? Otra vez, ¿cómo es lambda? Lambda es positiva. Y el ínfimo se porta bien con las constantes. Déjame ver. Claro que sí. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién faltó poner la lambda? Gracias, Lambda F. MI minúscula lambda F. MI minúscula lambda F, por definición, es el ínfimo del conjunto de los lambda F de X, tal que X está en el intervalo TI menos 1, TI. Lambda sale del ínfimo, por ser positiva, Por ser positiva, sale, y entonces nos queda que esto es igual a lambda por el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que mi minúscula de lambda f es lambda por mi minúscula de f. Y tenemos otra identidad, las cuales van a ser muy útiles. Las vamos a ocupar ahorita, ¿va? Bueno, ¿qué tenemos? Que la mi mayúscula de lambda f es igual a lambda por mi mayúscula de f. Y que mi minúscula de lambda f es lambda por mi minúscula de f, ¿va? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos ver que la suma superior de lambda f menos la suma inferior de lambda f se hace chiquita. Ese es nuestro objetivo, porque queremos probar que lambda f es una función de Darboux integrable. Bueno, pues vamos a calcular las sumas superiores y las sumas inferiores de lambda f respecto a la partición que dimos aquí arriba, la p épsilon. ¿Va? Vamos a hacer eso. Bajó tantito. Y entonces con todo esto tenemos lo siguiente. Chequen. La suma superior de lambda f respecto a la partición p épsilon menos la suma inferior de lambda f respecto a la partición p épsilon, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula de lambda f por ti menos 1. Eso sería la suma superior, ¿verdad? Pero ahora hay que restarle la suma inferior. Esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de mi minúscula f multiplicado por ti menos ti menos 1. Ahí es lambda f. Lambda f. Déjenme pongo lambda f. Ahí está. Mi minúscula lambda f. Tenemos dos sumatorias. Las podemos hacer una sola. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula de lambda f menos mi minúscula de lambda f multiplicada por ti menos ti menos 1. Ahora, por lo que hicimos arriba, ¿quién es mi mayúscula de lambda f? ¿Y quién es mi minúscula de lambda f? Podemos hacer esto, ¿no? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de lambda, el escalar sale y nos termina quedando mi mayúscula de f menos lambda por mi minúscula de f. Todo esto multiplicado por ti menos 1. ¿Qué más podemos hacer? Pues lambda es un escalar, es una constante, ¿estamos de acuerdo? Lambda es una constante, no depende de la i, y por lo tanto la podemos sacar de la suma. Entonces, esto es igual a lambda por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula f menos mi minúscula f multiplicada por ti menos 1. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayudó? Pues observa que esta suma, ¿quién es? Es la suma superior, es lambda por la suma superior de f respecto a la partición p épsilon, menos la suma inferior de f respecto a la partición p épsilon. ¿Por qué? Porque es la diferencia de las sumas superiores de f
menos las sumas inferiores de F. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? Ah, ocurre que nosotros sabemos cómo acotar esto que estoy marcando en verde. Nosotros sabemos acotar, sabemos que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon está acotado. ¿Por quién? Voy a subir. Aquí lo tenemos. Sabemos que existía una partición P epsilon que fue con la que estuvimos trabajando, con la propiedad de que la suma superior de F respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de F respecto a la partición P epsilon se hacía menor que epsilon entre lambda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Bajo tantito, que lo que marqué en verde lo podemos acotar por esta lambda se queda. Esta lambda se queda porque si la quitamos, esa desigualdad ya no sería válida, pero lo que está en verde sabemos que es menor que epsilon entre lambda. Y aquí está el detalle técnico, ¿no? El cómo tomar la cota de la suma superior menos la suma inferior. De eso tú te das cuenta hasta que haces el algebrita. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la suma superior de lambda f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de lambda f respecto a la partición P epsilon es menor que epsilon. Ajá. Y entonces vamos a concluir. Aquí tenemos que la suma superior de lambda f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de lambda f respecto a la partición P epsilon, esa diferencia es menor que epsilon. ¿Cómo fue la epsilon? Fue un número positivo arbitrario. Fue cualquier número positivo arbitrario. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la función f es Darboux integrable en el intervalo a, b. Con esto queda probado, perdón, lambda f, ¿no? Lambda f. Con esto queda probado que lambda f es Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Aquí acaba el problema? No. Todavía nos falta hacer cosas, ¿no? Nos falta demostrar la formulita. Voy a subir tantito. Nos falta demostrar esta identidad, ¿no? Ya probamos que lambda f es Darboux integrable. Ok. Pero ahora hay que demostrar que la integral de lambda f es igual a lambda por la integral de f. ¿Ok? Voy a bajar tantito. Bajo, bajo, bajo. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Falta probar. Aquí vamos a ponerle. Falta probar que la integral de AB de lambda f es igual a lambda por la integral de AB de f. ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues vamos a anotar lo siguiente. Checa. ¿Quién es la integral de AB de lambda f? La integral de AB de lambda f, por definición, es igual a, vamos a hacer un caso, es igual al supremo del conjunto de las sumas inferiores de lambda f respecto a la partición P, donde P es cualquier partición del intervalo a, B. Esto es igual al supremo del conjunto de las sumas inferiores lambda por la suma inferior de f respecto a la partición P, tal que P es una partición del intervalo a, B. ¿Cómo estamos seguros? Aquí a lo mejor uno se pregunta, ¿cómo estamos seguros que lambda sale de este símbolo? O sea, ¿por qué podemos sacar la lambda? Por lo que hicimos aquí arriba. Checa. Esto en realidad es válido para cualquier partición, ¿estamos de acuerdo? Este argumento que se hizo aquí de la mi mayúscula de lambda f y la mi minúscula de lambda f son válidos en general para cualquier partición. Ajá. Entonces, eso obliga a que la suma inferior de lambda f respecto a una partición P sea igual a a lambda por la suma inferior de f respecto a la partición P. Entonces, el escalar sale. Ajá. Y como el supremo se porta bien con las constantes positivas, entonces esto es igual a lambda por el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P es una partición del intervalo a, B. Ajá.
¿Y quién es el supremo? Pregunta. ¿Cuál es el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a una partición P donde P es cualquier partición? Es la integral de f, estamos de acuerdo, por definición. Entonces esto es igual a lambda por la integral de AB de f. ¿Qué obtuvimos? Pues que la integral de lambda f es igual a lambda por la integral de f. Y se acabó. Ahí está la prueba. Este es el caso 2, ¿no? El caso en que lambda es mayor que 0. Vamos a ver qué onda con el caso en que lambda es menor que 0, pero solo voy a hacer un cachito. Lo demás se queda como ejercicio para ustedes. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Para que avancemos todos juntos, ¿ok? Bueno, bajo tantito. ¿Cuál sería el tercer caso? Más bien es el tercer caso, ¿ok? Caso 3. ¿Cuál es el caso 3? Bueno, ya vimos qué pasa cuando lambda es 0, qué pasa cuando lambda es mayor que 0. Ahora, ¿qué pasa cuando lambda es menor que 0? Si lambda es menor que 0. ¿Cómo empezaría la prueba? Vamos a empezar la prueba tantito y después ustedes la terminan, ¿no? Damos una epsilon, nuevamente. Primero hay que probar la integrabilidad de lambda f. No la fórmula. Primero la integrabilidad de la función lambda por f. Okay. Damos una epsilon mayor que 0, arbitraria. Y por hipótesis, ¿qué podemos hacer? Por hipótesis, si se acuerdan, ¿no? Que la f, por hipótesis, es Darboux integrable. Por hipótesis, la f es Darboux integrable. Entonces, existe una partición P epsilon, partición del A, B, tal que la suma superior de f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P epsilon, y a lo mejor uno dice, pues vamos a hacer eso menor que epsilon entre lambda. Y no, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque este número no es positivo. ¿Cómo es? En este caso, ¿cómo es lambda? En este caso, la lambda es menor que 0, estamos de acuerdo. Entonces, epsilon entre lambda sería un número negativo. Chin. ¿Y entonces qué podemos hacer? No es mucho problema. Exactamente, lo que dice el compañero. Multiplicamos por un menos 1, exactamente. Lambda es menor que 0, entonces menos lambda es mayor que 0, ¿no? Y entonces trabajamos con esta constante. Bueno, con este número. Epsilon entre menos lambda. ¿Ok? Y bueno, describimos a la partición P epsilon. Supongamos que P epsilon es de esta forma. T0, T1 hasta Tn, y solo hacemos uno. Calculemos un MI mayúscula, el MI mayúscula. Y vean lo que va a ocurrir. Chequen. ¿Quién sería MI mayúscula de lambda F? Por definición, este es el supremo del conjunto de los lambda F de X, tal que X pertenece al intervalo TI menos 1, TI. Y uno podría decir, pues otra vez tenemos un escalar y lo sacas. No, eso solo es válido para constantes positivas. Para constantes negativas, lo que sí se puede hacer es sacar el escalar, pero cambias. En vez de supremo, ahora es un ínfimo. No es menos lambda y se saca. También lo que dijiste es correcto. Lo que dices está bien. Dijiste que le ponga un menos a la lambda y lo deje como supremo. Eso también es válido, pero nos conviene ocuparlo de esta manera, ¿va? Lo que dijiste es correcto, pero así también es válido, ¿va? Es lambda por el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Pero entonces, mi mayúscula de lambda f, ¿quién es? Es lambda por mi minúscula de f. Tenemos esta fórmula. La m mayúscula de lambda f la dejamos en términos de la mi minúscula de f, ¿ok? Y hay una fórmula similar para la mi minúscula de lambda f. Lo demás se queda como ejercicio, ¿ok? Pero ya creo que se ve más o menos por dónde va el camino. Y lo demás ustedes háganlo, ¿va? Aquí le pongo etcétera. Ahí está, ¿no? Ustedes lo continúan, ¿no? El problema.
Pero es muy parecido a lo que hicimos, por eso es que ya no lo vamos a continuar, ¿no? Es muy parecido a lo que se hizo arriba. Ustedes háganlo y si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Voy a subir. ¿Qué es lo que sigue? Ya probamos. Otra vez, nos vamos a nuestra lista. Aquí está nuestra lista de todas las propiedades que tenemos que probar. Ya vimos la de f más g, la clase pasada. Ya vimos la de lambda f. Y ahora vamos a ver que si la función es mayor o igual que 0, si aparte de que es Darboux integrable. Ah, claro, ahí voy. Permíteme tantito. Si la f, aparte de ser Darboux integrable, es mayor o igual que 0, entonces la integral tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Va? Entonces, ahora vamos a hacer esa prueba. Algo me dijo un compañerito, déjenme ver rápido. ¿Le puedes subir al final del caso 2? Sí, al final del caso 2. Al final del caso 2 sería... Bajo, bajo, bajo. Caso 2, aquí está. Sería este, ¿no? ¿Ahí está bien? Bueno, mientras les voy comentando qué es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a suponer que tenemos una Darboux integrable f. Tenemos aparte la hipótesis de que la f es mayor o igual que 0 en todo el a, b. ¿Qué significa eso? Que para cada x en el a, b, f de x es mayor o igual que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la integral de AB de f de x es mayor o igual que 0. Aquí la clave está en que la integral, por definición, es un supremo. Es el supremo del conjunto de las sumas inferiores. Entonces, tengan en mente eso, que la integral es un supremo y por ahí vamos a abordar el problema. ¿Ok? Déjenme ver el chat nuevamente. ¿Por qué no se igualó la integral al ínfimo? No es necesario. ¿Por qué no se igualó la integral al ínfimo? ¿No era necesario? No, porque ya sabemos, no, tú lo que dices es ¿por qué no lo hicimos con el ínfimo del conjunto de las sumas superiores? No era necesario, no es necesario porque ya sabemos que la integral de lambda f, eso ya lo sabemos, ya sabemos que la integral de lambda f es este supremo. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro objetivo era probar que la integral de lambda f es lambda por la integral de f. Ese era nuestro objetivo. Ok. Ese era el objetivo. Probar que la integral de lambda f es lambda por la integral de f. ¿Cómo lo hicimos? Pues optamos por tomar el supremo de las sumas inferiores. Yo sé que la integral de lambda f es el supremo de las sumas inferiores de lambda f. Empecé a hacer algebrita. Algebrita toda esta es válida, ¿estás de acuerdo? Todo esto es válido. ¿Y a qué terminé llegando? Que esto es lambda por la integral de f. Si tomo el ínfimo de las sumas superiores, pues llego a la misma igualdad. Que la integral de lambda f es lambda por la integral de f. Esto, el supremo de las sumas inferiores, ya sabemos que es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Entonces, en realidad, aquí estoy considerando los mismos números. El supremo del conjunto de las sumas inferiores de lambda f es el mismo que el ínfimo del conjunto de las sumas superiores de lambda f. Le tomé fue un camino. Digamos, pude haber tomado el ínfimo de las sumas superiores y también sale. ¿Ok? Bueno, si hay dudas me dices, ¿va? Voy a bajar tantito. No, ¿de qué? Etcétera. Ahora, ¿cuál sigue? Pues vamos a hacer ahora el 3, ¿no? 3. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Acuérdense, en todo esto, la f y la g son Darboux integrables. Si aparece una f y una g, siempre van a ser Darboux integrables, salvo en la propiedad 9. En la propiedad 9 ahí vamos a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, 3. Supongamos que f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el a, b. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la integral de AB de f es mayor o igual que 0. ¿Tenemos que demostrar la integrabilidad de f? No, no, no. Ya sabemos que la f es Darboux integrable. Entonces nosotros tenemos nada más que probar que esta integral es positiva. ¿Cómo le vamos a hacer? Selecciona una partición, la que tú quieras. Vamos a seleccionar una partición. La más simple de todas, una súper fina, la que quieras. Yo voy a tomar una arbitraria, ¿va? Pero con una partición que tú tomes muy particular, esto va a funcionar. Checa. Ahí va. Tomo una partición. Selecciono una. Sea P. Una partición del A, B. Tómate una partición. Te digo, con una que tomes, una muy particular,
con eso va a funcionar el problema. Vamos a poder avanzar. Pero yo me tomé una, la que sea, una arbitraria, ¿va? Tengo una partición del intervalo como B. Y ahora la clave está en fijarse en los MI minúsculas. Vamos a fijarnos en los MI minúsculas. Para cada I igual a 1 hasta N, MI minúscula de F, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de los F de X, tal que X pertenece al intervalo TI menos 1, TI. ¿Estamos de acuerdo que ese ínfimo debe de ser mayor o igual que 0? Sí, ¿no? Porque por hipótesis, hasta la voy a subrayar la hipótesis, la F es mayor o igual que 0 en cada punto del intervalo A, B. Dicho en una forma, en términos de cotas, 0 sería una cota inferior de este conjunto, del conjunto de los F de X, tal que X se mueve en TI menos 1, TI. 0 no sabemos si es la máxima cota inferior. Entonces lo que podemos inferir es que 0 es menor o igual a la mayor cota inferior. O sea, el ínfimo del conjunto de los F de X con X en TI menos 1, TI. ¿Eso está bien? Si hay dudas, me dicen, por favor. La clave es notar que la F es mayor o igual que 0 en todos los puntos de la B. En particular, es mayor o igual que 0 en estos subintervalos, los TI menos 1, TI. ¿Va? Y entonces, ¿qué tenemos? Chequen. Si M y F es mayor que 0 para cada I igual a 1 hasta N, estamos de acuerdo que M y F por TI menos TI menos 1 es mayor o igual que 0 también. TI menos 1 siempre es un número mayor que 0. Lo multiplicamos y nos queda entonces un producto mayor o igual que 0. Y ahora sumamos desde I igual a 1 hasta N. Estamos de acuerdo que por cada I tenemos una desigualdad. Para I igual a 1 tenemos una desigualdad. Para I igual a 2 tenemos una desigualdad. Así hasta N. Suma todas esas desigualdades. ¿Qué obtenemos? Tenemos que la suma desde I igual a 1 hasta N de M y F multiplicado por TI menos TI menos 1 es mayor o igual que 0. Ajá, ¿y eso qué? Ah, pues esa cosa, esa sumita, es una suma inferior. Es la suma inferior de F respecto a la partición P. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Checa. Tenemos que 0 es menor o igual a la suma inferior de F respecto a la partición P. ¿Sí o no? Por lo que hicimos arriba. Y una suma inferior, estamos de acuerdo que es menor o igual al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto a una partición Q, donde Q es cualquier partición del intervalo A, B. Ajá. Pero ¿quién es el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores? Es la integral, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de AB de F es mayor o igual que 0. Nos quedamos con esto, con esta desigualdad, y con la integral, y entonces tenemos que 0 es menor o igual que la integral de AB de F. Y ahí está, ya queda probado 3. Si está bien, hay dudas, todo bien. Esta prueba es muy, muy sencilla, pero bueno, si hay dudas, díganme, por favor. No hay ningún problema, ¿va? Bueno, bajo tantito. Y ahora vamos a... Ah, dime, ¿qué pasó? Dime. A ver, vamos a ver. Es que la partición Q es una partición variable. O sea, cuando ponemos el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a una partición, solemos poner una partición P, ¿no? Y decimos que P se mueve en el conjunto de todas las particiones. Cuando estamos diciendo que P se mueve en el conjunto de todas las particiones del AB, entonces P es una partición variable. Es como cuando decimos, X pertenece al 0,1. X está en el 0,1, ¿cuál es? Pues puede ser 0, puede ser 1, puede ser un medio, un tercio, un cuarto. Ajá. No le puse aquí P, aquí no le, en vez de P le puse Q, porque habíamos tomado, aquí arribita, checa, aquí arriba, tomamos una partición y le llamamos P. Tomamos P, una partición del AB. O sea, fijamos una a la cual le llamamos P. Esa ya está fija. Ajá. Esa ya está fija.
Entonces lo que demostramos es que con esa partición P, la suma inferior de F respecto a la partición P es mayor o igual que 0. Pero esa P ya está quieta, ya está fija. Esa no la puedes, no es una partición variable. Ajá. Y entonces para escribir a este supremo, pues agarré otra notación. Por ejemplo, Q. Ajá. Y para describir entonces a este supremo, ¿cómo lo escribí? Como el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición Q, donde Q es cualquier partición del intervalo A, B. Igual yo le pude haber puesto aquí H, por ejemplo. O igual le pude haber llamado a la partición PQ, a la partición P en vez de llamarle P, llamarle Q. Le llamo Q, y eso no afecta en absolutamente, no afecta en nada. Ajá. Lo importante es entender qué es lo que está fijo y qué es lo que está variable. ¿Qué es lo que es variable? Ajá. Esta no. Esta es la partición. Aquí sería P. Esa es la notación que solemos ocupar. El supremo, el conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, tal que P es una partición es cualquier partición del A, B. Aquí no estamos diciendo que P sea una partición fija, o sea, no está quietecita, no es una partición en particular. La P se mueve en el conjunto de todas las particiones del A, B. Y la partición Q que tomamos arriba es una partición fija. Y con este cambio de notación, la prueba sigue siendo la misma. Aquí es importantísimo entender lo que está fijo y lo que es variable. ¿Ok? Déjame ver el chat. Déjenme ver el chat rápidamente. O ya muchas gracias. Ah, ok. Vale. P unión Q. P unión Q, digamos, es más conveniente usar una notación más simple, ¿no? Por ejemplo, llamarle a la partición variable R, ST, una letra, escoge una letra. Y con esa letra tú dices que describes a la partición variable, ¿no? Por ejemplo, aquí, en vez de P, no sé, que le pusiera W. Podría ser, no es común, pero podría ponerle, es el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición W, donde W es cualquier partición del intervalo A, B. Ajá, también podría usar esa notación y está bien. Lo que tú dijiste, pues también podría funcionar, pero es una notación un poquito más compleja, ¿no? Y lo que queremos es usar una notación lo más sencilla posible, ¿va? Bueno. No hay problema, no hay ningún problema. Tú pregunta todo lo que quieras, ¿va? No importa, no hay problema, está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si la F es mayor o igual que 0, ahí está. Si la F es mayor o igual que 0, entonces la integral tiene que ser mayor o igual que 0, ¿ok? Bajo tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. Y ahora vamos a hacer el 4. ¿Ahora qué vamos a suponer en el 4? Ahora vamos a suponer que f de x es menor o igual a g de x para todo x en el A, B. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la integral de AB de f es menor o igual a la integral de AB de g. Todo esto, repito, en todo esto estamos suponiendo que tanto f como g son Darboux integrales, salvo en la propiedad 9. Cuando llegamos a la propiedad 9, ahí va a ser otra historia, ¿no? Pero en esta propiedad, en la 4, f y g tengan en mente que son Darboux integrables y que además satisfacen esta desigualdad. F de x es menor o igual a g de x para todo x en el A, B. ¿Qué queremos demostrar? Que la integral de AB de f es menor o igual a la integral de AB de g. Esto tiene una interpretación geométrica bonita. Vamos a ver. Igual muy sencilla, pero vale la pena creo que verla, ¿no? Me quedó algo raro. Ahí está. Aquí tenemos el AB. Aquí tenemos la gráfica de f. Y aquí tenemos la gráfica de g. A lo mejor puede coincidir en algunos puntos, en otros no. Ahí está. ¿Cuál es el área que engendra la gráfica de f? Pues es esta, ¿no? Esta sería la f, ¿no? Aquí está la f.
Aquí tenemos la G. El área que engendra la G es todo esto y además lo que está también en verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una función queda encima de la otra, la que queda encima tiene mayor área debajo de la gráfica que la que quedó por debajo. Gráficamente se ve de esta forma, ¿no? La integral de f es menor o igual a la integral de g. Más o menos se ve de esta manera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. La prueba es muy, muy sencilla. Vamos a ocupar la propiedad 3 que acabamos de probar y ahí va, chequen. Vamos a construirnos una función auxiliar. ¿Cuál va a ser? Vamos a conseguir esta función. Sea h de x igual a g de x menos f de x con x moviéndose en el a, b. Es decir, tomas a g, tomas a f, las restas y esa función le llamamos h. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que como f de x es menor o igual a g de x para todo x en el a, b, entonces estamos de acuerdo que h de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x en el a, b. Y además, h es Darboux integrable en el a, b. Y a lo mejor alguien ahí sí se saca de donde dice, ¿por qué? ¿Por qué la h es Darboux integrable? Ah, porque ocurre que h, ¿cómo se definió? Como la diferencia de dos Darboux integrables. Vimos que si tienes dos Darboux integrables, su suma es Darboux integrable. Aquí hay una resta. Eso no importa. ¿Por qué? Voy a subir tantito para recordar lo que probamos en la propiedad 2. En la propiedad 2 probamos que si tú le multiplicas un escalar a una función Darboux integrable, esa sigue siendo Darboux integrable. Y dije, en particular, cuando lambda es igual a menos 1, ¿qué se concluye? Que menos f es Darboux integrable. Ajá, y que aparte se satisface esta fórmula, ¿no? O sea, si tienes una f Darboux integrable, menos f es Darboux integrable. ¿Y eso para qué? Ah, pues observa que entonces lo que tenemos es esto. Menos f es Darboux integrable. G es Darboux integrable. Entonces, esta restita la podemos ver como g de x más menos f de x. ¿Sí o no? Y entonces es la suma de dos Darboux integrables. G es Darboux integrable y como f es Darboux integrable, menos f es Darboux integrable. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que h es una Darboux integrable en el intervalo a, b. Ok, perfecto. Tienes una Darboux integrable que es mayor o igual que 0 por la propiedad 3. ¿Qué podemos concluir? Que la integral de AB de h tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, la integral de AB de g menos f tiene que ser mayor o igual que 0. Pero una pregunta, ¿cuánto vale la integral de AB de g menos f? Pues otra vez, por lo que hice arribita. Esto es la integral de AB de g más menos f. ¿Estamos de acuerdo? Integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Los escalares salen de la integral. ¿Se está trabando? A ver. Creo que ya se arregló, ¿no? Creo que, sí, en un momento creo que vi que sí se me trabó la pantalla, pero ahorita ya está bien, creo, ¿eh? Ya se arregló, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, si falla me dicen, ¿vale? A ver qué puedo hacer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de AB de g menos f es la integral de g menos la integral de f. Esto es mayor o igual que 0, por lo que dijimos aquí arriba. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues pasamos a la integral de menos la integral de f, la pasamos del otro lado sumando, y tenemos que la integral de AB de g es mayor o igual a la integral de AB de f. Listo. Ahí está. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Aquí la clave fue usar la propiedad 3, que es la que está aquí arribita, la que probamos, apenas, antes de la 4. ¿Ah? Y ya está. ¿Sí está bien? Bueno, si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Ahora la 5. Vamos a recordar cuál es la 5. Voy a subir. La 5 es probar que f cuadrada es Darboux integrable en el intervalo a, b. Y aquí,
justo en el 5, vamos a ocupar, voy a subir un poquito más, vamos a ocupar este lemita. El que dice que si tú tienes una acotada, el supremo menos el ínfimo es igual al supremo de los valores absolutos de h de x menos h de y, ¿no? Vamos a ocupar esta. Ajá. Y aquí lo pongo en un paréntesis. La h que vamos a considerar en la propiedad 5 es la f cuadrada. F cuadrada, sí, la f cuadrada. ¿Ok? O sea, aquí es para cualquier h acotada, ¿no? Pero para el problema 5, la propiedad 5 que ahorita vamos a demostrar, ¿quién va a jugar el papel de la h? La f cuadrada. ¿Ok? Pues vamos para allá. ¿No hay dudas con este lema? Si hay dudas, díganme, ¿va? Bueno, bajo. Ahí está ya. Muy bien. Entonces, vamos a probar 5. 5. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que f cuadrada es Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Cómo probamos que una función es Darboux integrable? Pues con el criterio que mencioné al principio de la clase. Damos una epsilon arbitraria y demostramos que existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Sí, voy a subirle, le subo al lema. ¿Dónde está? Más. Aquí está. Mira, ahí está el lema. Si el lema habla de una h acotada, el lema es un poquito más general al tipo de funciones con las que estamos trabajando, porque ahí el dominio puede ser cualquier dominio. Podría ser podría ser todos los reales, en el lema. Podría ser todos los reales, un rayo, una cantidad finita de puntos, una infinidad de puntos. Nosotros estamos trabajando con intervalos cerrados, porque ahí es donde definimos la integral. Ajá. Pero bueno, de todas formas, este lema lo podemos ocupar. ¿Vale? Ok. Y bueno, ya que estoy por aquí, pues lo que vamos a ocupar es este inciso, ¿no? El inciso B. ¿Va? Vamos a demostrar que para toda epsilon hay una partición tal que la suma superior menos la suma inferior de la f cuadrada, porque la f por hipótesis es integrable, de la f cuadrada se hace menor que epsilon. ¿Va? Bueno, bajo. Ahí está. Entonces, tenemos que demostrar que la f cuadrada es Darboux integrable en el a, b. Damos una epsilon mayor que 0. Por hipótesis, ¿cuál es nuestra hipótesis? Pues que la f es Darboux integrable. Por hipótesis, existe una partición P epsilon, partición del intervalo a, b, tal que la suma superior de f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P epsilon se hace menor que, y aquí me faltó decir algo, pero ahorita lo comento, es menor que epsilon entre, este es el detalle que se me olvidó, menor que epsilon entre m mayúscula. Le voy a poner un gorrito para que no haya confusión. ¿Quién es m gorrito o m mayúscula? ¿Dónde? Vamos a decir quién es la m mayúscula. Donde m gorro es el supremo. No, m gorro es un número mayor que 0 con la propiedad, va a tener una propiedad especial, con la propiedad de que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m gorro. Y uno se pregunta, ¿y eso por qué lo sabemos? Porque, ¿cómo son las funciones con las que estamos trabajando? Todas las funciones con las que estamos trabajando son acotadas. Cuando hablamos de una Darboux integrable, inmediatamente estamos hablando de una función acotada. ¿Cómo es la f? Es Darboux integrable, ¿no? Entonces la f es acotada. Y por ser acotada, debe existir un número mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m gorro para todo x en el a, b. ¿Estamos de acuerdo con eso? Básicamente lo que dije es la definición de una función acotada. Una función es acotada si existe una m mayúscula mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m para todo x en el a, b. ¿Ok? Bueno, entonces,
¿qué tenemos? Vamos a hacer la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon menor que epsilon entre m gorro. ¿Por qué entre m gorro? Por la parte algebraica. Ajá. El truco es hacer la suma superior menos la suma inferior chiquita. ¿Qué tan chiquita? Lo que necesitamos, lo que necesitamos es que sea menor que epsilon entre m mayúscula gorro, ¿no? Bueno, déjenme quitar esto. Ahí está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la partición P epsilon. Supongamos que P epsilon, ¿de qué forma tiene que ser? Pues tiene que ser un conjunto finito de puntos de la coma B. Vamos a suponer que es esta cantidad finita de puntos. Con las condiciones que ya saben. T0A, TNB y en orden, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, P epsilon es de esa forma. Y ahora notemos lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta n, tenemos lo siguiente. Fíjense. Aquí está el truco. Ahí va. Vamos a hacer un poquito de talacha, pero es talacha fácil. Miren, fíjense. MI mayúscula, le puse el gorrito, de F cuadrada. Me lo acomodo bien aquí. O sea, estamos calculando la MI mayúscula de la función F cuadrada, ¿no? Menos la MI minúscula de la F cuadrada. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual, por definición, es igual al supremo del conjunto de los F cuadrada de X, tal que X está en el intervalo TI menos 1, TI. ¿Estamos de acuerdo? Menos el ínfimo del conjunto de los F cuadrada de X, tal que X está en el intervalo TI menos 1, TI. Ok, tenemos esto. Supremo de los F cuadrada menos ínfimo de los F cuadrada. ¿Eso a qué suena? Pues a lema, ¿no? Porque es supremo menos ínfimo igual a, aplicando el lema, tenemos que esto es el supremo de ¿quién? ¿Quién jugaría aquí el papel de la H? La H es la F cuadrada, ¿ok? Y entonces nos va a quedar que esto es el supremo del conjunto de los valores absolutos de F cuadrada de X menos F cuadrada de Y, tal que X y Y se mueven en el intervalo TI menos 1, TI. Eso está bien. ¿Hay dudas en esa parte? Ahí se aplicó el lema, tal cual. La H, ¿quién juega el papel de la H? La F cuadrada. Aplicamos el lema, nos queda eso. Ahora, dentro del supremo tenemos diferencias de cuadrados. Entonces, ese supremo es este. Miren, es el supremo del valor absoluto de f de x menos f de y por f de x más f de y, tal que x y y pertenecen al intervalo TI menos 1, TI. Estamos de acuerdo que el conjunto al que se le está, que esos dos supremos son iguales, porque el valor absoluto de f cuadrada de x menos f cuadrada de y es el valor absoluto de f de x menos f de y por f de x, por el valor absoluto de f de x más f de y. Diferencia de cuadrados, factorizamos, nos queda de esta forma. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ah, pues observa que podemos dentro del conjunto aplicar una desigualdad del triángulo. Y por propiedades del supremo, eso implica que el supremo de arriba es menor o igual al supremo del conjunto del valor absoluto de f de x más el valor absoluto de f de y por el valor absoluto de f de x menos f de y, aquí me cambio, tal que x y y pertenecen al intervalo TI menos 1, TI. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Miren, chequen. Aquí tenemos el valor absoluto de f de x más f de y. Si le aplicamos la desigualdad del triángulo, aquí lo hago por aparte, cuando aplicas la desigualdad del triángulo obtienes un número mayor. ¿Y eso en qué repercute en el supremo? Ah, pues que el supremo de arriba, del penúltimo renglón, es menor o igual al supremo del segundo renglón. ¿Sí está bien? Eso fue lo que se hizo.
Entonces, valor absoluto de f de x más f de y es menor o igual a valor absoluto de f de x más valor absoluto de f de y, y todo multiplicado por valor absoluto de f de x menos f de y. Eso es lo que se hizo. Ajá. Y x y y se siguen moviendo, son variables, son puntos variables en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Qué más? Ah, pues hay que recordar la constante m que consideramos. Esta. Valor absoluto de f de x es menor o igual que m gorro para cualquier x del a, b. Para cualquier x del a, b, valor absoluto de f de x es menor o igual a la m gorro. Aquí tenemos valor absoluto de f de x y tenemos valor absoluto de f de y. ¿Qué es más grande que valor absoluto de f de x más valor absoluto de f de y? Pues este supremo. Bueno, al final eso es menor o igual que el supremo del conjunto de 2 veces m gorro por el valor absoluto de f de x menos f de y, tal que x y y pertenecen a ti menos 1, ti. Ok, ya acotamos de esta manera. Si está bien, valor absoluto de f de x más valor absoluto de f de y, cada uno de ellos es menor o igual a la m gorro, porque m gorro es más grande que todos los valores absolutos de f evaluados en cualquier punto del a, b. Entonces, esto es menor o igual a el supremo de 2m por valor absoluto de f de x menos f de y. 2m gorro es una constante positiva y entonces va a salir del supremo. Ajá, pero otra vez aplicamos el lema con h ahora igual a f. ¿Y qué tenemos? Que esto es 2 veces m gorro por el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al ti menos 1, ti, menos el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al ti menos 1, ti. ¿Y eso qué? Ah, pues observa que eso aquí es igual. Eso es igual a 2 veces m gorro por mi mayúscula f menos mi minúscula f. ¿Ok? Después de haber hecho toda esta álgebra, ¿qué se concluye? Se concluye lo siguiente. ¿Con qué empezamos? A ver, ¿con qué se empezó? Empezamos con mi mayúscula f cuadrada menos mi minúscula f cuadrada. E hicimos algebrita, aplicamos el lema varias 2 veces, pero en varias partes de la prueba hubo menores iguales. Hubo un menor igual. Y al final llegamos a que eso es menor o igual que ¿quién? Que 2m gorro por mi mayúscula f menos mi minúscula f. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada i igual a 1 hasta n, mi gorro de f cuadrada menos mi de f cuadrada es menor o igual a 2m gorro de mi mayúscula de f menos mi minúscula de f. Y aquí está la clave. Esta desigualdad es la que necesitamos para probar que la suma superior de f cuadrada menos la suma inferior de f cuadrada se hace menor que epsilon. Es un hecho que aquí hay un montón de talacha, pero se tiene que hacer. O sea, uno lo tiene que aprender, aunque a veces es un poco latoso todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacerlo. ¿Y qué tenemos? Vamos a calcular las sumas superiores de la f cuadrada. Ahí va. Suma superior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon. ¿Eso a qué es igual? Nosotros ya sabemos que eso es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi gorro de f cuadrada menos mi de f cuadrada multiplicado por ti menos ti menos 1. Pero ¿qué tenemos? Que esa diferencia, en esta diferencia aparece esto. Digo, en esta suma aparece esta diferencia. Y esta diferencia sabemos que es menor o igual
a 2 veces m gorro de mi mayúscula de f menos mi minúscula de f, multiplicado por ti menos 1. ¿Ok? Sacamos la constante, sacamos a 2m gorro, ¿y qué nos termina quedando? Que esto es 2m gorro por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula f menos mi minúscula f multiplicado por ti menos 1. ¿Ok? Pero esta suma que nos quedó, la suma que nos quedó sin considerar la constante, la 2m gorro, ¿cuál es? ¿Esa suma quién es? Nosotros la conocemos. Eso es 2m gorro por la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon. ¿Y qué cumplía p epsilon? ¿Cuál era la virtud de esa partición? Tenía la virtud de que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se hacía menor que esta 2m, pues se queda. Esta no la podemos quitar. Esto va a ser menor a 2m gorro por epsilon entre 2m gorro. Creo que tomé epsilon entre m gorro. Déjenme ver. Sí. Dije que la suma superior de f respecto a p epsilon menos la suma inferior de f respecto a p epsilon era menor a epsilon entre m gorro. Vamos a pedirle que sea menor a epsilon entre 2m gorro. Y todo el argumento sigue siendo válido, estamos de acuerdo. Como f es Darboux integrable, podemos tomar una partición p epsilon tal que la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon se haga menor que epsilon entre 2m gorro. Ya donde m gorro es un número mayor que 0 que acota los valores absolutos de la función, ¿no? Bajamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se nos cancela este 2m con este 2m y nos termina quedando que esto es igual a epsilon. Entonces, ¿qué tenemos? Que la suma superior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f cuadrada respecto a la partición p epsilon es menor que epsilon. Es menor que epsilon. Y por lo tanto, f cuadrada es Darboux integrable en el intervalo a, b. Ahí está ya. ¿Ok? Ya quedó probado que la f cuadrada es una función de Darboux integrable sobre el intervalo a, b. Esa es la propiedad 5. ¿Ok? Si está bien, hay dudas. Es un hecho que hicimos mucha álgebra. Eso es un hecho, ¿no? Pero bueno, se tiene que hacer. Y bueno, vamos a seguir. Propiedad 6. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f por g, ¿cómo le pongo? Por demostrar que f por g es Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, pues vamos a ocupar la propiedad 5. Vamos a ocupar la propiedad 5. Aquí vamos a hacer un recordatorio. Chequen. Antes de empezar la prueba, bueno, parte de la prueba. Vamos a hacerla así. Recordemos que en cálculo 1, en el primer tema de números reales, probaron que para cualesquiera a, b números reales, ocurre que a por b es igual a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado entre 4. O sea, si tú tomas dos números reales, a por b es igual a más b todo al cuadrado menos a menos b al cuadrado entre 4. Demostración, pues simplemente desarrolla estos dos binomios y simplifica la expresión y al final te va a terminar quedando a por b. ¿Eso por qué lo digo? Ah, porque ahorita lo vamos a ocupar. ¿Cómo? Chequen. Para cada x en el a, b, ya que evalúas una función, obtienes números reales. ¿Estamos de acuerdo? Si tú evalúas a f en x, f de x es un real. G de x es un real. En particular, f de x por g de x
es un real, estamos de acuerdo. Y por lo de arriba, ¿qué tenemos? Que esto va a ser f de x más g de x al cuadrado menos f de x menos g de x al cuadrado, todo eso dividido entre 4. Pero esto es válido para cada x en el a, b. Eso implica que f por g se puede ver como f más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado y esas funciones divididas entre 4. Pregunta, ¿f es Darboux integrable? Sí, por hipótesis. ¿G es Darboux integrable? Sí, también. La suma de Darboux integrables es Darboux integrable. Por la propiedad 5, f más g al cuadrado es Darboux integrable. ¿F es Darboux integrable? Sí. ¿Menos g es Darboux integrable? Sí, porque g es Darboux integrable. ¿F menos g es Darboux integrable? Por supuesto. ¿F menos g al cuadrado es Darboux integrable? También, por la propiedad 5, la que acabamos de probar. ¿F más g al cuadrado menos f menos g al cuadrado es Darboux integrable? Sí, porque es resta de Darboux integrables. Le multiplicas esta constante, que es un cuarto. Sigue siendo Darboux integrable por la propiedad 2. Y entonces, por la propiedad 1, 2 y 5, se sigue que f por g es Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Ok? Ahí está la prueba. El producto es una función Darboux integrable en el intervalo a, b. ¿Hay dudas? ¿Sí está bien? Bueno, voy a bajar. Es un truquito meramente algebraico. Bajo. Y ahora pasamos a la propiedad 7. La propiedad 7, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el valor absoluto de f es Darboux integrable en el a, b. Y además, que el valor absoluto de la integral de AB de f de x es menor o igual a la integral de AB del valor absoluto de, aquí le puse f de x, ahorita estamos trabajando con, a ver, f es menor o igual a la integral de AB del valor absoluto de f. ¿Ok? Déjenme admitir a alguien, ahí está. Tenemos que demostrar eso. La demostración de que el valor absoluto de f es Darboux integrable, que se quede como ejercicio. ¿Ok? Por demostrar que es Darboux integrable, vamos a ponerle aquí. Déjenme ver el chat. Alguien dice, profe, pero no había dicho que eso no se cumple a veces. ¿Cuál? Que el valor absoluto es Darboux integrable. ¿La 6? A ver. No, lo que no se cumple a veces, en ocasiones, voy a subir. Lo que no se cumple, ¿dónde está? O sea, el producto siempre va a ser Darboux integrable, eso siempre. Lo que no siempre se cumple es que la integral de f por g sea igual a la integral de f por la integral de g. Hay casos en los que estos valores son distintos. Ajá. Con producto no se porta bien la integral. Con producto, la integral del producto no siempre es el producto de las integrales. Con la operación suma sí. La integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Va? Va, mija. Va. Bajo, bajo. Aquí está. Ahí está. El valor absoluto es Darboux integrable, que se quede como un ejercicio. La integrabilidad del valor absoluto de f, que se quede como un ejercicio. ¿Va? Ejercicio. Voy. Ahí está. Ejercicio. ¿Va? Que se quede como un ejercicio. ¿Cuál es el camino a seguir? Pues queremos ver qué es Darboux integrable, ¿no? El valor absoluto. Les cuento cómo se hace. El valor absoluto es, quieres demostrar que es Darboux integrable. ¿Qué haces? Pues das una epsilon y quieres demostrar que hay una partición tal que la suma superior del valor absoluto de f menos la suma inferior del valor absoluto de f respecto a una misma partición se hace menor que epsilon. Tú sabes que la f es Darboux integrable, entonces hay una partición que hace que la suma superior de f menos la suma inferior de f se hagan menores que epsilon. Después, lo que hay que hacer, y aquí lo pongo en un paréntesis, es demostrar
¿cómo le pondré aquí? Hint. Demostrar que mi mayúscula del valor absoluto de f menos mi minúscula del valor absoluto de f es menor o igual a mi de f menos mi de f. A ver, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esos son mis hints que les doy, ¿no? Ustedes háganlo. Y alguien pregunta esto. Profesor, tengo una duda. ¿En qué diferencia hay entre poner valor absoluto de f de x y solo valor absoluto de f? Es que quitó x. Ah, ok. Este es un detallito muy simple. Mira, checa. Antes de continuar con la prueba, voy a explicar algo aquí. Yo estoy usando ahorita esta notación, ¿no? Para la integral. La integral de AB de f. Pero hubo una parte en donde estuve a punto de poner la integral de AB de f de x. ¿Cuál es la diferencia? En realidad no hay ninguna diferencia. Se refieren a la integral, ¿no? La integral de AB de la función f, pero aquí estamos especificando cuál es la variable respecto a la que se integra. O sea, en la notación de la derecha, estás diciendo, voy a integrar de AB a la función f, donde mi variable es x. O sea, voy a integrar respecto de x. Por ejemplo, si tenemos la integral de AB de x cuarta más y de x, respecto a quién se está integrando. Pues respecto de x, ¿no? Aquí tenemos una y que podría ser es una constante, no se piensa como variable, y todo lo integras respecto de x. Ajá. A lo mejor esto ahorita no tiene mucho sentido. Uno dice, ¿cuándo va a haber dos variables involucradas? Bueno, más adelante hay funciones que involucran 2, 3 o n variables y hay que especificar respecto a qué variable se está haciendo la integración. Y bueno, es notación común aparte de esto, ¿eh? Poner la integral de AB de f de x o poner la integral de AB de f es notación que suele aparecer en los libros, pero significan lo mismo, ¿eh? Lo mismito. Lo borro porque, bueno, esto solo fue un comentario. Ahí está. Y, bueno, ¿qué tenemos? La integralidad de valor absoluto de f se queda como ejercicio. Mi hint es que demuestren que el mi gorro de valor absoluto de f menos el mi minúscula de valor absoluto de f es menor o igual que el mi mayúscula de f menos el mi minúscula de f. ¿Y eso a qué va a obligar? Eso va a obligar a que la suma superior de valor absoluto de f respecto a una partición p menos la suma inferior de valor absoluto de f respecto a una partición P sea menor o igual a la suma superior de F respecto de P menos la suma inferior de F respecto de P. Y si esta es chiquita, pues la del valor absoluto también va a ser chiquita. Y se acabó. Ese es el camino a seguir. O sea, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Es una prueba sencilla, pero si la hacemos con cuidado nos va a llevar el mismo tiempo que la de la F cuadrada, ¿va? Igual si alcanza el tiempo y nos queda un ratito, pues la hacemos, ¿va? Pero es fácil hacer esto, ¿no? Ahora, ya supongamos que el valor absoluto es integrable. Ya probamos que el valor absoluto de f es integrable, ¿va? Vamos a deducir algo. Sabemos esto, ¿no? Miren, menos valor absoluto de f, estamos de acuerdo que es menor o igual que f. Y esto es menor o igual que valor absoluto de f. A lo mejor con funciones es un poquito confuso, pero recuerden que con los números reales se tenía esta identidad. Ajá, esta que acabo de poner con esta notación, con A, ¿no? Siempre un número A es menor o igual que su valor absoluto y mayor o igual que menos valor absoluto. Con las funciones pasa lo mismo. Menos valor absoluto de f, más vamos a ponerle así, para que ya sea la notación. Estamos hablando de lo mismo. Menos valor absoluto de f de x es menor o igual a f de x, menor o igual a valor absoluto de f de x para cada x en el a, b. ¿Sí o no? Ok, sí se cumple, ¿no? Eso. Y ahora, por la propiedad 4, la que hablaba de las desigualdades, de que la integral preserva desigualdades, ¿qué tenemos? Que la integral de a a b de menos valor absoluto de f de x, bueno, de f, menos valor absoluto de f, es menor o igual a la integral de AB de f y es menor o igual a la integral de AB
del valor absoluto de f. Y luego, ¿qué podemos hacer? Ah, pues esto es un valor absoluto desenrollado. No sé si recuerden que cuando tienes esto es equivalente a que el valor absoluto de A sea menor o igual a R. En este caso, ¿quién jugaría el papel de la R? Pues la integral de AB del valor absoluto de F. Y entonces, enrollando nuevamente el valor absoluto, enrollar lo que es llevarlo a esta forma que estoy marcando, que tenemos que el valor absoluto de la integral de AB de F es menor o igual a la integral de AB del valor absoluto de F. Y se acabó. Ahí está la desigualdad, ¿no? Que queríamos. Y con eso queda aprobada 7. La integrabilidad de valor absoluto de f se quedó como ejercicio, ¿no? Y la desigualdad, esta sí la aprobamos, ¿ok? Ahora pasemos a 8. 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que las funciones max y min son Darboux integrables. Por demostrar que la función max de f y g, ¿cómo se define la función max? A ver, vamos a recordar. Está definida en el intervalo a, b, va hacia los reales. ¿Y qué es lo que hace? Mira, chequen. Tomas un punto de tu dominio, que en este caso es el a, b. ¿Qué le asignas? Le vas a asignar el máximo entre estos dos números. Evalúas a f en x. Evalúas a g en x. Son números reales. Fíjate en el más grande de ellos dos y esa es la regla de correspondencia de la función max de f, g. Eso es lo que hace la función max de f, g. Esto es una función. Esta notación describe una función que queda en términos de la f y la g. ¿Sí? Es un hecho. ¿Y quién es la función min? La función min de f y g, pues otra vez va del intervalo a, b en los reales y a cada punto x le asignas el mínimo entre f de x y g de x. O sea, tomas un punto de tu dominio, calculas f de x, calculas g de x. Alguno de esos dos números tiene que ser el más chiquito. Bueno, pues te quedas con ese y esa es la regla de correspondencia. O sea, tomas el mínimo entre f de x y g de x, esto ya es un número, y esa es la regla de correspondencia de la función min de f, g. ¿Ok? Déjenme ver el chat. ¿Ok? Y bueno, lo que queremos demostrar es que esas dos funciones son Darboux integrables. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, pues otra vez hay que recordar algo de cálculo 1. Otra vez, propiedades de los números reales. Recordatorio. Para cualesquiera AB números reales, el máximo, de hecho creo que este ejercicio viene en el Spivak, me suena que este viene en el Spivak, pero no solo el Spivak, bueno, yo lo recuerdo en el Spivak, yo creo que otros libros lo han de tener. El máximo entre A y B se puede poner en términos del valor absoluto. Esto es igual a más B más el valor absoluto de A menos B entre 2. Podríamos hacer la cuentita, por ejemplo. Imagínense que vamos a hacerlo mentalmente todo. Que A fuera mayor que B. A mayor que B. Entonces el valor absoluto de A menos B sería A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Porque A es mayor que B, entonces A menos B es mayor que 0 y el valor absoluto de A menos B sería A menos B. El A se queda igual, el B se queda igual, se nos cancelan las B's y todo dividido entre 2 nos termina quedando que es A. Y bueno, sí jala la fórmula. ¿No? Para el caso en que A es mayor que B, el caso en que B es mayor que A, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, se puede probar que el máximo entre dos números se calcula de esta manera. Y el mínimo se calcula de esta forma. O sea, ahora ahí le pones un menos y ya. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues que entonces tenemos esto. Para cada x en el a, b, el máximo de f, g de x, ¿a qué va a ser igual? Por esa observación, esto ¿qué es igual? Por definición, este es el máximo entre f de x y g de x.
ya está evaluado. Aquí ya tenemos el máximo del número f de x y el número g de x. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a f de x más g de x más el valor absoluto de f de x menos g de x entre 2. Y el mínimo entre f y g de x es igual al mínimo de f de x y g de x, y esto es igual por el recordatorio a f de x más g de x menos el valor absoluto de f de x menos g de x entre 2. ¿Y eso en qué nos ayuda? Ah, pues observen. El máximo, vamos a ver con el máximo. El máximo de f y g en x es igual a f de x más g de x más el valor absoluto de f de x menos g de x entre 2. ¿Eso qué? Ah, pues f es Darboux integrable. G es Darboux integrable. Su suma es Darboux integrable. F es Darboux integrable menos G es Darboux integrable porque G es Darboux integrable. Su resta es Darboux integrable. El valor absoluto de una Darboux integrable es Darboux integrable. Esta suma entonces es Darboux integrable. Le multiplicas la constante en medio, es Darboux integrable. Y por un argumento similar, la min, la función mínimo entre f y g, es Darboux integrable también. Y entonces, con consecuencia de 1, aquí le ponemos por 1, 2, ¿cuál fue la propiedad anterior? 7 y 7. Tenemos que la función max y la función min son Darboux integrables en el intervalo a, B. Y ahí está ya la demostración. Ya, o sea, básicamente ya no calculamos sumas superiores ni sumas inferiores. Ya usamos el hecho de que si con ciertas operaciones la integral se porta bien. Ajá. Y ahí está la prueba de que la función max y la función min son Darboux integrables. Esa es la propiedad 8. Ya nos faltan solo 2 propiedades. 9. En la 9 les dije, en la propiedad 9, depende de la implicación que estemos haciendo, vamos a suponer que f es o no o es Darboux integrable, o suponemos otra cosa, ¿no? Entonces, 9, ¿qué decía? Por demostrar que f es Darboux integrable, sí y solo sí, la función f más, que está definida como el máximo entre f y 0, y la función f menos, definida como el mínimo entre f y 0, son Darboux integrables. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que demostrar que f es Darboux integrable, sí y solo sí la función f más y la f menos son Darboux integrables en el intervalo a, b. ¿Ok? Primer implicación, vamos a hacer la ida, ¿no? Supongamos que f es Darboux integrable. Ok. Ya sabemos que la función constante 0, estamos de acuerdo que la función constante 0 es Darboux integrable. Me le pongo explícitamente, ¿no? Que sabemos que la función constante 0 es Darboux integrable en el a, b. ¿Ok? Y entonces, por la propiedad 8, ¿qué podemos concluir? Que el máximo entre f y 0 y el mínimo entre f y 0 son Darboux integrables. Porque la propiedad 8, ¿qué dice? La propiedad 8 nos dice que si tú tienes dos Darboux integrables, f y g, el máximo y el mínimo son funciones Darboux integrables. Ajá. En la propiedad, bueno, en el problema que estamos haciendo, la f es Darboux integrable. La constante 0 es Darboux integrable. Entonces, por la propiedad 8, el máximo
de dos Darboux integrables y el mínimo entre dos Darboux integrables es Darboux integrable. ¿Ok? Entonces usamos la propiedad 8 y concluimos. Una implicación, la ida. Ahora el regreso. Supongamos que el máximo entre f y 0, le cambio la notación, máximo entre f y 0 y el mínimo entre f y 0 son Darboux integrables. Ajá. Vamos a suponer que la función, el máximo entre f y 0 y la mínimo entre f y 0 son Darboux integrables. Le pusimos notación, ¿no?, a estas funciones, le llamamos f más y f menos. ¿Y cuál es la clave para probar qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que la f es Darboux integrable. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues vamos a hacer la siguiente afirmación. Cheque. Afirmación. F se puede ver como f más f menos. Demostración. Voy a hacer un caso. Y ustedes hacen los otros dos casos que faltan. Caso 1. Bueno, ¿cómo probamos que dos funciones son iguales? Hay que ver que tienen la misma regla de correspondencia y el mismo dominio. El dominio efectivamente lo tienen, es el intervalo coma b. La regla de correspondencia, bueno, pues vamos a tomar un punto x en el intervalo coma b. Y entonces tenemos estas situaciones. Primer caso. Si f de x es mayor que 0, ¿cuánto vale f más? Tomas un x en el a, b. Ok. Ahora, ¿qué pasa si f de x fuera mayor que 0? ¿Cuánto vale f más de x? Valdría, por la definición, vale f de x. ¿Cuánto vale f menos de x? Pues f menos de x, ¿quién es? Es el mínimo entre f y 0. Como la f es mayor que 0 en el punto x, entonces f menos de x vale 0. ¿Cuánto vale entonces f más de x más f menos de x? Pues vale f de x más 0, que es igual a f de x. Ok, tomamos un punto en el a, b. Y en el caso en que f de x es mayor que 0, f más de x más f menos de x es f de x. El otro caso es cuando f de x es igual a 0, y el otro caso es si f de x es menor que 0. Pero en cualquier caso, se tiene que concluir que f más de x más f menos de x es f de x. Ok, entonces, ya que se tiene probado eso háganlo que ustedes como un ejercicio. Ya que se probó eso. Ah, claro que sí. Vamos a repetir el primer caso. Tomas un punto en el a, b. Vamos a suponer que f de x fuera mayor que 0. ¿Ok? F de x es mayor que 0. ¿Cuánto vale f más de x? Hay que ver la regla de correspondencia de f más. F más es el máximo entre f y 0. ¿Ok? Entonces, evaluamos a f más de x. ¿Cuánto vale esto? Es el máximo entre f de x y 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero por la hipótesis, f de x es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién es el máximo entre f y 0? Va a ser f de x. Vamos en este orden, ¿no? Sería en este orden la prueba. F más de x es el máximo entre f de x y 0. ¿Cuál es el más grande? Pues es f de x por la hipótesis que tenemos. Y entonces esto es igual a f de x. F menos de x. Pues f menos de x por definición es el mínimo entre f de x y 0. F de x es mayor que 0 por hipótesis. Entonces el mínimo entre f de x y 0 es 0. ¿Eso está bien? ¿No se está trabando? Porque mi pantalla se trabó un poquito ahorita. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que f más de x más f menos de x. ¿F más quién es? Es f de x. ¿Quién es f menos de x? Es 0. Este es este.
y este que está en verde es este, y al final nos termina dando f de x. Ajá. Y en los demás casos se abordan de manera similar. El caso en que f de x es 0 y el caso en que f de x es menor que 0. Y esos serían todos los posibles casos, estamos de acuerdo. Tú tomas un punto del A, B y tu función es o mayor que 0, o menor que 0, o es igual a 0. Y en cualquier caso deben de pasar estas igualdades. Y con eso se acaba la prueba prácticamente. ¿Por qué? Porque entonces f es la suma de dos darbucks integrables. Es la suma de dos darbucks integrables. Y entonces eso implica que f es darbucks integrable. En el intervalo A, B. Ahí está. Y entonces, ¿qué se concluye? Pues se concluye, la propiedad 9 decía que una función es darbucks integrable si y solo si f más y f menos son darbucks integrables. ¿Ok? Ahí está. Esa es 9. Y nos falta una más, ¿no? Si no me equivoco, nos falta la propiedad 10. ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Va la última propiedad y con eso acabamos la operatividad. Bueno, nos faltaría otra, que es, les voy a, bueno, no, primero acabo esta propiedad y después les comento cuál nos falta. ¿Va? Propiedad 10. ¿Qué hay que demostrar? Por demostrar que, bueno, primero tenemos, si f de x es mayor o igual que m para todo x en el A, B, entonces, y la m es una constante mayor que 0, entonces lo que tenemos que demostrar es que 1 entre f es darbucks integrable en el intervalo A, B. ¿Ok? 1 entre f es darbucks integrable en el intervalo A, B. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo le hacemos? Pues queremos demostrar que 1 entre f es darbucks integrable. ¿Ok? Entonces empezamos dando una epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. Por hipótesis, ¿quién es darbucks integrable? La f, ¿no? Por hipótesis, f es darbucks integrable en el intervalo A, B. ¿Y eso qué implica? Pues que existe una partición P epsilon, partición del intervalo A, B, tal que la suma superior de f respecto a la partición P epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición P epsilon se hace menor que, y el número positivo que vamos a tomar va a ser el siguiente, chequen, va a ser epsilon multiplicado por m cuadrada. ¿Quién es m? M es este número que estamos suponiendo que existe, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a describir a la partición P epsilon. Vamos a suponer que P epsilon es de esta forma, de 0, de 1 hasta Tn. Supongamos que tiene esa forma. Y entonces vamos a hacer la siguiente observación. Para cada i igual a 1 hasta n, chequen. Mi de 1 entre f menos mi minúscula, vamos a ponerle un gorrito, ¿no? Al que corresponde al supremo, mi mayúscula de 1 entre f menos mi minúscula de 1 entre f, ¿esto a qué es igual? Esto es igual, por definición, al supremo del conjunto de los 1 entre f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Menos, no me va a caber aquí, bueno, sí me cabe, menos el ínfimo del conjunto de los 1 entre f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. Ajá. Ahora, aplicamos el lema. Tenemos una diferencia de supremos, supremo menos ínfimo. Entonces, aplicamos el lema con h igual a 1 entre f, y por el lema, ¿qué tenemos?
que esto es el supremo del conjunto de los valores absolutos de 1 entre f de x menos 1 entre f de y, tal que x y y se mueven en el intervalo ti menos 1, ti. Ajá. Y ahora vamos a hacer álgebra dentro de este valor absoluto. Vamos a hacer algebrita dentro. Ese supremo es igual al supremo del conjunto. Vamos a hacer la fracción. 1 entre f de x menos 1 entre f de y. Hacemos la fracción y ¿qué nos termina quedando? Que eso es igual al valor absoluto de f de y menos f de x entre el valor absoluto de f de x por el valor absoluto de f de y. Tal que x y y se mueven en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Y qué más podemos hacer? Ah, pues hay que ocupar la hipótesis, ¿no? Que f de x es mayor o igual que, que esta m para todo x en el AB. Porque, fíjense, chequen, lo voy a poner de otro colorcito. De que f de x es mayor o igual que m y mayor que 0, toma inversos multiplicativos en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué se tiene? Que 1 entre f de x es menor o igual a 1 entre m. ¿Ok? Y entonces podemos acotar estos denominadores. Ese denominador se puede acotar por esta observación. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el supremo, nuestro supremo es menor o igual al supremo del conjunto de los valores absolutos de f de y menos f de x entre m cuadrada, tal que x y y pertenecen al intervalo ti menos 1, ti. ¿Estamos de acuerdo que aquí tenemos en el fondo un 1 entre valor absoluto de f de x y 1 entre el valor absoluto de f de y? Le aplicamos esta desigualdad y nos quedó el último renglón, este último renglón, ¿va? Otra vez tenemos una constante dentro del supremo. Tenemos una constante dentro del supremo y entonces la constante sale y nos termina quedando que esto es 1 entre m cuadrada por el supremo del conjunto de los valores absolutos de f de y menos f de x, tal que x y y pertenecen a ti menos 1, ti. Pero esto otra vez aplicando el lema con h igual a f, que tenemos que esto es 1 entre m cuadrada por el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al ti menos 1, ti, menos el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al intervalo ti menos 1, ti. ¿Pero eso quién es? Eso es igual a 1 entre m cuadrada por mi mayúscula de la f menos mi minúscula de la f. Conclusión de esto, ¿qué tenemos? Tenemos que mi mayúscula de 1 entre f menos mi minúscula de 1 entre f es menor o igual, ahí tuvimos un menor o igual a 1 entre m cuadrada por mi mayúscula de f menos mi minúscula de f. Para cada i igual a 1 hasta n, mi mayúscula de 1 entre f menos mi minúscula de 1 entre f es menor o igual a 1 entre m cuadrada, ¿está bien? Sí, 1 entre m cuadrada de mi mayúscula de f menos mi minúscula de f. Y eso tiene como consecuencia lo siguiente. Cuando calculamos la suma superior de 1 entre f respecto a la partición p épsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p épsilon, aquí es 1 entre f, perdón. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula de 1 entre f menos mi minúscula de 1 entre f multiplicado por ti menos 1. Es suma superior menos suma inferior es igual a esta suma, ¿no?
Pero esta diferencia que estoy marcando con el puntero, sabemos que es menor o igual ¿a quién? Bueno, ya toda la suma es menor o igual, la suma es de igual a 1 hasta n, de 1 entre m al cuadrado por mi mayúscula de f menos mi minúscula de f multiplicado por ti menos 1. Bajo, sacamos la constante 1 entre m cuadrada y nos queda que eso es 1 entre m cuadrada. ¿Por quién? Por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi mayúscula de f menos mi minúscula de f multiplicado por ti menos 1. Pero esto es 1 entre m cuadrada por la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon. ¿Y cómo tomamos la partición p epsilon? Subo tantito. La partición p epsilon, aquí está, se tomó de tal forma que la suma superior de f respecto a p epsilon menos la suma inferior de f respecto a p epsilon sea menor a epsilon por m cuadrada. Ahí está la clave. Que entonces la suma superior de f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de f respecto a la partición p epsilon va a ser menor que epsilon por m cuadrada. Pero como todo está dividido entre m cuadrada, se nos terminan cancelando esta m cuadrada, y nos termina quedando que esto es epsilon. ¿Qué pasó al final? Pues que llegaste a que la suma superior de 1 entre f menos la suma inferior de 1 entre f es menor o igual, no. ¿Dónde está el menor? Aquí está. Es menor que epsilon, ¿no? La suma superior de 1 entre f respecto a la partición p epsilon menos la suma inferior de 1 entre f respecto a la partición p epsilon se hace menor que epsilon. Y ya está. Ya con esto queda probado que la 1 entre f es Darboux integrable en el intervalo a, b. Y listo. Acabamos todas las propiedades. Falta una, pero esa la dejé por aparte porque esta no es una propiedad que involucre la operatividad de la función. Más bien tiene que ver con la operatividad en los límites de integración. Más o menos se ve de la siguiente manera. Cheque. Nada más comento esto y acaba la clase. ¿Va? Aquí está tu intervalo AB. La propiedad que nos falta es esta. Cheque. Aquí está tu intervalo A, B. Tenemos que la función tienes una función f. Y suponte que es Darboux integrable, esa función. Entonces, para calcular la integral, tú puedes hacer lo siguiente. Te paras en un punto intermedio, ¿sí? Divides al intervalo en dos intervalitos y calculas la integral de a a c de f, luego la integral de c a b en f, lo sumas y tienes que la integral de a c de f más la integral de cb en f es la integral de ab en f. ¿Ok? Eso es lo que nos falta probar. Y esta operatividad de la integral ya no es sobre la función. Esto es ya respecto a los límites de integración. Por lo tanto, no entra en las propiedades que vimos ahorita. Porque todas las propiedades que vimos dependen de la operatividad de la función. Sumas, productos, valores absolutos de la función, desigualdades de funciones, 1 entre f. Esta es como aparte. ¿Ok? Nos falta esa y después pasamos al teorema del valor intermedio de la integral. Ya pasamos a algo un poquito más teórico. Esto fue muy talachudo, se tiene que hacer, ni modo, se tiene que hacer. Tampoco a mí me gusta mucho, pero bueno, lo tuvimos que hacer. Pasamos al teorema del valor intermedio de la integral, la desigualdad de Young y los teoremas fundamentales del cálculo. Y ahí terminaría esos serían todos los temas para el examen. ¿Ok? Déjenme ver el chat. Profe, una pregunta. ¿Hay un libro en el que podamos checar esas propiedades? No hay un libro que tenga todas las propiedades. No hay un libro que las tenga todas. Por ejemplo, Spivak tiene la de la suma y la multiplicación por escalares.
Sí, sí voy a subir las notas, de hecho. El Barclay, no tiene la de 1 entre F, por ejemplo. Tiene algunas, otras no. Exactamente, o sea, agarras un libro y tiene algunas propiedades, pero no todas. Agarras otro libro, tiene otras propiedades, pero no todas. Entonces, bueno, como dijo el compañero, a lo mejor en el Spivak y en el Barclay combinados, a lo mejor tienes la de la 1 entre F, no estoy seguro, ¿eh? Esa no sé si la tenga. La composición, vayan investigando sobre la composición porque creo que eso les va a servir en el examen. La composición de integrales. No vamos a ver la construcción. Sí, sí la vamos a ver, pero eso va a formar parte del tercer parcial. La construcción de la integral vía Riemann va a formar parte del tercer parcial. Va a ser logaritmo exponencial y construcción de la integral de Riemann. La construcción de la integral con sumas de Riemann es más cortita, porque ya hicimos un buen de cosas ahorita con la integral de Darboux. La de Riemann va a ser un poquito más cortita. Lo importante, digamos, lo fundamental en esa parte es probar que la integral de Riemann es equivalente a la integral de Darboux. Eso es lo más importante y eso lo vamos a probar. Es un hecho. No, pero es que eso forma parte del tercer parcial, es lo que acabo de decir. Lo de la integral de Riemann forma parte del tercer parcial. Es el ejercicio 23 y 24 de la tarea. Puse las indicaciones en el Classroom, en alguna nota puse las indicaciones de cómo definí yo un examen de recuperación. Ajá. ¿Cuáles son las reglas? Sacar, creo que 6 o 7 de calificación, no recuerdo. Chéquenlo en el Classroom. Ahí viene un comentario que puse, ¿no? Sobre las reglas, sobre cuándo es el tercer parcial, cuándo es el segundo parcial. El segundo parcial, otra vez repito, el segundo parcial es hasta teorema fundamental del cálculo. El tercer parcial es de logaritmo, exponencial, trigonométricas y la integral de Riemann. Ajá. Y el cuarto parcial sería hasta enero, como el 15 de enero más o menos. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Ya terminamos esto, la parte más pesada, quizá. Ya el martes continuamos con cosas un poquito más bonitas. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Y cualquier duda me pueden mandar un correo, ¿va? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, gracias.